Bueno, a mí me gustaría que en cualquier momento que quieran hacer una pregunta, que quieran participar, pues simplemente pues cortaran un poquito y lo preguntaran, porque me parece que a lo mejor es mucha información o a lo mejor es poca, no sé, depende de cómo me lo vaya planteando. Mi obra no siempre ha sido abstracta y como Ángeles bien decía, o sea, en una parte o en un tiempo, en los años 80, 90, estuve haciendo ciudades, o sea, trabajaba mucho con la obra de Italo Calvino y eran como unas ciudades invisibles y era una obra como con mucho gesto. Todo eso fue como yendo a un camino pues no tanto figurativo como bastante más abstracto. En el 2006, o sea, todo esto viene, Cromatia viene del 2002, me proponen colaborar en la revista Contemporánea y con estas piezas de Cromatia, no sé si sale alguna más, creo como una serie de juegos, o sea, mis obras no se componen de una pieza solo y para mí pintar es como un juego. Todas las obras se componen y tienen como la fuerza en el color, en la forma, en el gesto, la textura sobre todo, o sea, las manos mías se convierten en pinceles y voy dejando una huella bastante evidente en las obras. Esta es una exposición en el SICA y que nace a raíz de Cromatia, o sea, Cromatia era una ciudad que yo me inventé para la revista Contemporánea, que Fran González me invita a participar y hago una serie de fotografías que más tarde Ángeles me las pide, no exactamente esa porque me dediqué a hacer muchísimas. O sea, yo lo que hacía era crear espacios inventados con, las vemos, no sé si las ven, son unas fotografías que están en el lado allí. Señalas con aquí. el cursor, Mar, señálalas con el cursor. Aquí. Ahí, ¿ves? ¿Las ven ahí? Bueno, pues estas fotografías eran partes de estos cuadros que estaban aquí y yo lo que hacía era dedicarme en el estudio a hacer fotografías con una serie de piezas pequeñas que tenía, unas maderas que estaban tiradas en el estudio. Me las habían regalado, pequeñitas, y llevaba muchísimo tiempo, tenía un saco lleno de maderas y de vez en cuando me dedicaba a pintar esas piezas por todas las caras y aquello estaba ahí. Y yo sabía que en algún momento todas esas piezas que yo iba guardando y que iba cogiendo, poniendo, quitando, haciendo estructuras más adinteladas, eso en algún momento iba a funcionar para algo. Creo Cromatia con esta serie de fotografías, que bueno, estas son 4, hice como 60 fotografías con las piecitas pequeñas y lo que hacía era meterlas en el ordenador y lo que hice fue un poco jugar también, porque para mí pintar es como también un juego, ¿no? Yo siempre digo que el día que deje de disfrutar y de estar a gusto con la pintura, dejaré de pintar. Siempre lo he dicho así, ¿no? De momento me sigo divirtiendo. Las fotografías estas, con Ángeles, sigo en La Ventana Indiscreta, hacemos esta serie, estas son las fotos. Como ven, son parte de los cuadros de Cromatia. En Los límites del suelo, esas esculturas ya van creciendo. Esta fue, yo creo que la primera exposición que hago donde me adentro un poco más en la escultura sin ánimo de dejar de ser pintora, ¿no? Porque para mí pintar pues es importante. En todo lo que vamos a ver a raíz del 2012 hasta ahora prácticamente, yo he seguido trabajando con estas formas, con estas geometrías, dando lugar a crear espacios de un mundo como yo lo veo. El mundo yo lo veo a través del color, de la forma, de la línea y siempre lo he visto a través de la línea. Esa forma geométrica, o sea, a esa abstracción geométrica yo llego porque me quedo sin la parte más figurativa de la obra anterior. Y son bandas verticales, bandas horizontales, o sea, yo cuando, por ejemplo, lo veo a ustedes o veo, me planteo mi trabajo o me planteo la visión desde un punto de vista de líneas horizontales, son franjas, de repente veo unos cuadrados y yo lo que hago es cambiar esa realidad. La realidad que yo estoy viendo a lo mejor no me gusta y lo que hago es llenarla de color. Entonces, a través del color es como yo voy viendo
estas estructuras que se van formando y componiendo esas ciudades fantásticas. Las mesas, cuando las pusimos en los límites del suelo, el techo no se podían poner, o sea, las mesas se tenían que haber puesto en horizontal, o sea, una encima de otra. La sensación que yo quería dar, y de hecho es una cosa que tengo ahí pendiente siempre, es como una espinita clavada que nunca llegué a hacer, es un cubo. Lo hice maquetas para la exposición de Mafre, que es como el final de toda esta serie. Es un cubo, ¿no? Que tú te adentres en un cubo y una escultura esté en el medio, y ese cubo que sea todo espejo, de manera que cuando tú entres dentro de ese cubo tú puedas imaginar ese espacio, puedas rodearlo, puedas adentrarte en él, puedas adentrarte en el silencio que ocupa ese espacio y ese vacío, en cierto modo, ¿no? En esta ocasión, o sea, la sensación de poner un espejo encima del otro hubiera dado y hubiera generado un espacio y un volumen en sí diferente totalmente a cuando lo tuvimos que poner inclinado, o sea, porque la sensación no era la misma, ahí ya intervenías tú en ese espacio, y de la otra manera no hubieras intervenido en esas ciudades, ¿no? Estas son piezas de escultura que yo pues las iba trabajando de todas maneras, por todos lados, ¿no? Al final terminaban pegadas unas con otras, y al final fueron generando toda esta serie de esculturas pequeñas que unas veces formaban parte de esas ciudades que yo iba poniendo, y otras veces podían funcionar perfectamente solas, ¿no? Esta es una exposición que se hizo en Fuerteventura, no en Fuerteventura, no, en Lanzarote, en el convento de San Antonio. Esto es esto es en Santo Domingo, en Teguise, que la verdad el espacio era precioso y me encantó. Aquí ya incorporé parte de los papeles que van formando esta obra. Esto también con distintos títulos, era como el mismo perro con distinto collar, pero también habían partes de obras que no se habían expuesto en otro sitio, como las cajas, por ejemplo, o en este caso los cuadros, las piezas de papel. Esto fue un trabajo bastante puntual, en el cual con esas cajas yo trabajo en Milló. Era un trabajo que sale de la Casa de Colón, nos encargan en Artemisia, que es un colectivo al cual pertenezco y de una manera activa, y nos encargan proyectos para el Día de la Mujer. Y uno de los que hice, o sea, yo en esa época pues estaba un poco, bueno, se ve clarito, yo no sé si se están viendo bien las imágenes, porque antes, vale, yo me sentía, o sea, estas son las partes de dentro, en realidad en esta parte estaba toda tapada, o sea, estas son fotos que yo hice antes de ponerle unos espejos, o sea, lo que en realidad uno veía de esa imagen no era la imagen en sí, sino el reflejo en el espejo, y lo que yo quería era que cada uno se reflejara en el espejo y vieran ese yo o ese mi yo, porque a las cajas que después posterior nacieron con solo espejo eran los yo, con lo cual eran un retrato de cada uno. Aquí me sentía como un ovillo, me sentía bastante confundida en esa época, ¿no? Estaba bastante mal. Y la manera de expresarlo fue pues eso, gesticulando incluso con mis manos, que era una parte, o considero que es una parte importante de mi cuerpo, y cómo me sentía como un ovillo, ¿no? En pinceladas recortadas, aquí en la primera exposición, que era la que vimos, ¿no?, la de cromatia, aquí empiezo a plantearme meter otras formas geométricas que no fueran la línea o esa forma nada más. Muchas de las piezas que conforman otras exposiciones yo las voy reutilizando, o sea, no me importa reutilizar una pieza y que vaya generando otras, o sea, no considero mi obra como algo que se dé por terminado y que lo guarde, ¿no?, sino que me parece que las cosas tienen más plasticidad cuando las vas reutilizando y van sirviendo para tener todo ese tipo de gestos que se ven, ¿no? Esto era pinceladas recortadas, porque los cuadrados que vemos, o sea, en las piezas esas más, los cuadrados rosas, eso van formando pues esos espacios de esa realidad que yo veo en la calle. Yo veo el mundo, si notamos cuenta,
salimos a la calle, o sea, lo que vemos es líneas rectas, líneas horizontales, líneas verticales, o sea, yo me voy fijando un cuadrado que está al lado de una gran masa negra, y todo eso es lo que a mí me hace que haga todo este tipo de piezas. De repente se me ocurre, ¿por qué no meter semicírculo, círculo? Y empiezo a generar otro tipo de espacio. Todos los papeles, o sea, hay pinceladas que eran recortadas porque eran papeles recortados, o sea, no me importa que la pincelada se vea, además no es que no solo no me importa, sino que quizás a lo mejor me importa demasiado. Yo lo que quiero es que el rastro y de esa pincelada se quede en el cuadro, ¿no? No quiero que sea algo perfecto, algo que esté delimitado, sino que se note que camina por el cuadro, ¿no? que te hace perder. Los cuadros están siempre puestos sin un principio y un final, de manera que el espectador pueda incluir o se pueda meter en esos jardines o en esas verjas o con esa imaginación en los espacios que yo construyo para que caminen. Esto, por ejemplo, todo lo que utilizo muchas veces pan de oro, pan de plata, pan de cobre, esto es pan de cobre. Estas líneas que vemos horizontales que atraviesan todo el cuadro son papeles recortados. Trabajo también en piezas pequeñas porque me gusta, o sea, yo las considero como pequeños tesoros también y para mí es importante controlarlo, ¿no? desde mi puesto de visión, ¿no? Aunque los espacios grandes también me gustan, ¿no? Aquí seguimos con esas pinceladas recortadas, voy a seguir pasando para también dejarle un poquito de espacio a Luna. En Saro León, la verdad es que fue divertido, como anécdota. Yo no sé si ustedes conocen la galería, me imagino que muchos conocerán la galería de Saro. Y cuando Saro me dejó por la mañana montando la exposición, y cuando vio que se la tenía así, entró, hizo así, se asustó, como diciendo, pero bueno, ¿qué has hecho? Y dice, te dejo. Y después me decía que estaba bien, o sea, yo lo que quería era dar una lectura, o sea, aquí también lo que yo quería era jugar con los volúmenes de las piezas. Aquí ya los cuadros ya no son 3 piezas un cuadro, ni 2 piezas un cuadro, ni 5 piezas un cuadro, que las coloques como las coloques van funcionando como si fuera un puzzle. Lo que me interesaba aquí era cada pieza un cuadro, pero a la vez el conjunto de todas las piezas, incluso de obras de papel más pequeñas, que no había muchas, había 2 o 3, en aquel entonces no había hecho a lo mejor tantas. Lo que quería es que fuera no sé, como un recorrido con la mirada, ¿no? Empezabas con volúmenes que se salían, después se metían, después volvían a salir, después había un cristal, te chocabas con ese cristal, volvías otra vez a entrar y era como si fuera una serpiente. Aquí, en espacios íntimos, esto fue ya como el resultado final de todas esas piezas, de todas esas obras. Aquí ya puse los papeles, puse lo de espacios íntimos, o sea, lo de Saro León no cupo aquí, porque además no me interesaba ponerlo, pero sí quería poner esas ciudades donde yo invitaba a recorrer esos espejos. Aquí, como no sé si se ve bien, pero la idea esa era de meter una pieza escultórica y era una caja donde yo metía la escultura, de manera que si tú te asomabas era ver el infinito hacia abajo, el infinito hacia arriba, hacia los dos lados, o sea, que estuviera metida como en un espacio sin fondos hacia ningún lado y sin salida, o con una salida infinita, ¿no? Porque eso debía de ser un vértigo, ¿no? Yo creo que hay gente que lo ha hecho también, pero me apetecía. Aquí teníamos las cajas, estas son las de atrás, eran cajas con volumen también y tenían espejos. Incluye un poco lo que es el espejo como parte de mi obra, a modo de retrato. O sea, cada pieza es un retrato único y le llamo yo. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien se asoma es un yo. Si se asoma Ángeles, o me asomo yo, o se asoma otro, ¿no? Daba igual quien se asomara, seguía siendo el retrato de alguien. Las esculturas funcionaban muy bien como piezas individuales, en peanas también había algunas, y le ponía espejos en la base para que se proyectaran también. No era la idea del espacio. Aquí era la otra caja con esta escultura y cómo de repente se multiplicaba todo hacia todos los lados. Sigo pasando un poquito. Para mí todas estas piezas eran como arquitecturas de color. Y lo que no quería era, o sea, pues eso, eran esculturas,
pero sin dejar de pintar, ¿no? Estas son las últimas piezas que hice para esta exposición, la de Mafre, las pequeñitas esas. Estos son papeles. Paso un poquito para dar la luna la palabra. Estos eran los que les decía que eran los yo. Y aquí ha cambiado por completo. En el 2015, esta exposición también, que partía un poco de Artemisia, de la revista Interiores. Artemisia hace un cuadernillo que yo trabajaba con Nira Santana, y con Nira Santana, ¿no? ¿Con quién trabajaba yo? Es verdad que hicieron como era una escritora, ¿no? Es que claro, estoy viendo a Nira, pero no era, claro, sí, Nira escribe también, pero no. Plástica. Era Franca Di Mar. Yo estuve trabajando con Franca y también se expuso en la galería, y de repente pues se produce este cambio, ¿no? Porque en Interiores empiezo a trabajar, que ahora estoy también en ese trabajo, ahora estoy en esta etapa, que aunque esto ya se expuso, ahora estoy trabajando un poco en esos interiores de los edificios. O sea, esto no es un cuadro, esto es una pared, y lo que quería era que vieran, o sea, para mí esto puede ser un cuadro o una pared, igual que el anterior, ¿no? O esta parte, ¿no? Entonces trabajaba en esos exteriores que en su día fueron interiores también, ¿no? Y estoy un poco trabajando con la idea del vacío, de los silencios, del espacio, de las ausencias, del espacio que dejan esos espacios habitados en su día, y que a lo mejor no vuelven a ser habitados jamás, ¿no? O de repente sí, ¿no? También tenía una serie que yo la llamaba Mis Nuevos Vecinos, porque esto era la visión que yo veía desde el estudio, y aquello se iba ocupando de una maraña de tiendas de campaña, porque era un solar abandonado, de gente pues picándose, y para mí era muy fuerte esa visión, cómo se iban apoderando de ese espacio vacío, pero que se llenaba, ¿no? Y como también Ángeles hablaba de las obras pues más públicas o más así, esta era en el auditorio, me encargaron, en el auditorio de Valle Seco, me encargaron, que no sé nunca cómo se llama, tú que... Tampoco me acuerdo. Que conste que estuvimos ahí, pero... Ramón, échanos una mano. ¿Cómo se llama el arco de lo que es un teatro? Entonces, esto fue un poco el proceso de 34 metros cuadrados de obra. ¿Pero qué estás preguntando? Esto es lo que es... ¿El auditorio? Sí, no, pero el auditorio tiene un arco, ¿no? En donde es el escenario, la parte, todo el frontal de... Se llamará el frontal, yo no sé, pero yo creo que ese arco tiene un nombre, pero no me acuerdo nunca. Y entonces, pues bueno, es un poco el proceso de cómo pinté esa historia, bonita, que la tuve que hacer en 7 días, y fue alucinante. Y además hacía un frío que pelaba. Horroroso. Me tocó el puente de la Constitución. Sí, me lo pegué. ¿te acuerdas que fui? Y yo, bueno, bueno, esto es una anécdota también, pero la pierna no se me engangrenó de milagro, porque de estar de rodillas y pintando aquello, me dio por ponerme 2 espontes. No, claro, iba todo día de fiesta, llegaba a las 8 de la tarde cuando ya se iba la luz, porque no teníamos luz natural, y claro, me bajaba alguien, me subía alguien a las 7 de la mañana, aprovechaba toda la luz, y entonces me da por ponerme 2 espontes y me las cojo con cinta de carrocero. Y al cabo, a mitad de mañana, me da por quitármelo en las rodillas, claro. En las rodillas. Cuando me quito aquello, la rodilla era como que así, o sea, era como una batata enorme, como una calabaza. Y digo yo, pero seré burra, pero ¿cómo se me ha dado? Digo, si mañana tengo que venir a trabajar otra vez, ¿cómo me da por ponerme esto? Qué burra soy. Pero bueno, al final salió, la foto está fatal. Y era... La boca del escenario. La boca, vale. Pues la boca del escenario, 2 laterales, y en la parte de atrás también estaba eso. Y esto es otra obra que también realicé, un proyecto que no se realizó entero porque era todo el perímetro del Centro de Recursos Ambientales del Pambazo, que está a la subida de Tafira, y son, pues yo no sé cuántos metros será aquello, pero... Un montón. No, de hecho se ve perfectamente desde la carretera. Es enorme porque es todo el perímetro del Pambazo que llega... pues mucho terreno, y se hizo solo un poquito, bueno, ahora lo verán en la foto, porque solo se pintó, o sea, era una serie de bocetos, por eso a veces también para
para cosas así que son pues más, que tienen que ver con la naturaleza o algo, pues también cambia un poco la obra, ¿no? Aquí me ayudaron a hacerlo la escuela de arte, o sea, imagínense, esto seguía hacia la derecha, hacia la izquierda, y solo se pudo hacer eso porque era donde estaban lo que era el muro de las plataneras. El muro de los andamios. Que perdona, Marta, que hago un pequeño inciso, por unirlo con la historia que contaba yo antes, son las imágenes que pinta Jorge Oramos desde sus cuadros. Exacto. ¿Es la vista desde el Hospital San Martín? Sí, es parecido, y yo también me basaba un poco, o sea, yo recorriendo el espacio también veía que muchas veces se proyectaban sombras de las mismas papayeras que habían, de plataneras, entonces era un poco, pues no sé, poner como una especie de algo que tuviera que ver con mi obra, pero a la vez que también tuviera esas imágenes de sombras proyectadas o de ese sol, ese atardecer, ¿no? Me parecía que era bonito. Y bueno, así quedó, y quedó como que se hizo en el Día del Medio Ambiente, en junio, y bueno, quedó la cosa en que se iba a volver a retomar el tema, pero nunca más se supo, ¿no? Y nada, si les interesa alguna cosilla más, pues la página web es esta, y le dejo la palabra a Luna, o si quieren preguntar algo, o al final preguntan. ¿Quieren mejor Luna y después, verdad? ¿Sí? Sí, bueno, Marta. Muchas gracias. Bueno, pues mi turno. Y para empezar quería darles las gracias por todos los asistentes por haber venido, y a Ángeles por invitarme, a Marta por estar aquí, a Ramón por la organización, a Yolanda también. Y bueno, yo cuando me invitó Ángeles no sabía muy bien cuál era el motivo por el que yo iba a estar aquí, y bueno, al final resultó que un poco explicar mi trabajo, y más viniendo de la explicación que ella ha hecho de esa perspectiva, de esa retrospectiva de los artistas de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, he organizado mi obra de una forma cronológica para tratar de explicarla mejor. Y bueno, como bien comentaba ella antes acerca de los alimentos, o sea, yo enfoco mi trabajo de una perspectiva... Hasta sí, muy lejos. ¿Te estás oyendo a ti misma? No, está bien. Desde hace unos años centro mi trabajo en una reflexión acerca de los modelos de producción industrial, los nuevos modelos de producción de alimentos y la especulación con los bienes naturales, de cómo el ser humano se relaciona con su entorno. Entonces, yo considero que vengo de la pintura, y entonces la obra en la que empiezo a trabajar es pictórica. Esta serie que voy a mostrar ahora, que es Naturaleza muerta por asfixia, que se compone de una serie de pinturas que un poco no hacen otra cosa que retratar esos alimentos que yo me encuentro en el supermercado, que nos encontramos todos, etiquetados y envasados, pues de esta manera, ¿no? Para mí, yo creo que ahora, viéndolo con el tiempo también, pienso que hablando de la alimentación y de este discurso, en realidad no está tan acotado como aparentemente pudiera parecer, y creo que en el fondo también hablo de otras cuestiones un poco más universales, pues que no las aparentes, ¿no? Aunque, bueno, sin mayores pretensiones. Y bueno, ya ven que es una obra bastante literal. Siempre me ha encantado la pintura, y bueno, gracias a que he tenido oportunidad de salir de la isla y salir de mi entorno, me he visto también condicionada a tener que variar mi forma de elaborar las piezas, o de evolucionar mi discurso hacia otros lenguajes también, y aparte también porque me ha apetecido un poco salir de la pintura, en la que igual estaba ya un poco como acostumbrada. Entonces comienzo a trabajar en una serie de intervenciones en el paisaje, considerando la utilización de materiales
naturales, que son las propias semillas. Entonces, por ejemplo, esta es una pieza que realicé gracias a que fui con una beca de la Regenta, realicé una residencia en Bolivia. Estuve allí 1 mes y medio y pude investigar acerca de la producción de quinoa, que no sé si saben lo que es. Está muy de moda, además. Sí, ahora algunas personalidades famosas, David Lynch y algunos actores y actrices lo han puesto bastante de moda y por las propiedades nutritivas que tiene. Y bueno, la verdad es que la demanda externa de un país productor como Bolivia ha crecido muchísimo, tanto que el 90% de lo que ahí se produce pues se exporta. Entonces, un poco en relación a esta idea de cómo una forma nueva de colonización pues es este hecho, ¿no?, de cómo el hecho de que un producto sea rentable económicamente y que haya tanta demanda exterior del mismo, pues consigue que, por ejemplo, en este país que es tradicionalmente consumidor de quinoa, actualmente pues prácticamente ni la ven, ¿no? O sea, me costó encontrar este material, o sea, este alimento, me costó encontrarlo allí en los mercados. Yo pensaba que iba a ser como el paraíso de la quinoa y resulta que pues eso, que me tuve que desplazar a este mercado que está en Oruro, que es el mercado de Chayapata, que es el principal centro de exportaciones de este alimento. A raíz de esta idea, elaboré una pieza que en el paisaje, ¿no? Me interesan las connotaciones también de un poco de este paisaje que tiene como una tradición ritual y un poco de ofrenda a la tierra madre, que es la cumbre andina, que ellos realmente utilizan, o sea, que van allí a hacer sus rituales. Por ejemplo, aquí se ve, no sé si notan, al fondo del paisaje, en el terreno, hay varios restos de hogueras. Esos son chayas, son restos de rituales de ofrenda, ¿no?, a la Pachamama, a la tierra madre, pues para pedir cosas como, pues yo qué sé, tengo un evento muy importante, o es la boda de mi hijo, pues cosas así, ¿no?, como muy cotidianas, y ellos pues creen en esta fuerza que tiene este paisaje. Me pareció un terreno idóneo para elaborar esta pieza que tuve que hacer en un día aprovechando las horas de sol, con ayuda de un colectivo de artistas que conocí allí, el Avispero, y bueno, me parecía estupendo pues poder presentarla como una ofrenda mía personal. Y bueno, todos los colores que ven de la quinoa son los colores reales. O sea, yo aluciné cuando empecé a ver la variedad cromática de este cereal. Y bueno, sin más. A raíz de este trabajo pienso que puedo desarrollar una línea que vaya un poco más allá, que sigo hablando del mismo discurso, estoy profundizando en las mismas ideas, pero bueno, de otra manera, ¿no? Al año siguiente hago una residencia en Ecuador, me voy a Quito y aquí elaboro pues otra intervención. Esta vez pues me reúno con agricultores y centros de acopio que vienen a hacer algo así como las cooperativas de agricultores en el sur, en Esmeraldas, en donde se cultiva el cacao. Ecuador exporta el cacao de de las variedades de mayor calidad, muy demandados pues por producciones como de chocolate de producto final, como el Lindt, ¿no?, o otros productores de chocolate que tienen un reconocimiento mundial por la calidad de su chocolate. Sin embargo, pues el producto, la materia prima, pues proviene de países como Ecuador. Enlazando pues con esta idea, elaboro esta pieza. También esto es catequilla, también pues continúo con esa tendencia a buscar
lugares que tengan una connotación ritual, me interesa esa idea. Y aquí también pues elaboro esta pieza que representa el Helvetia, del dorso de las monedas de Suiza, ¿no? Y también aquí tuve colaboración de algunos artistas que me fui encontrando por el camino durante ese mes de residencia. Esta es la pieza final. ¿Son semillas también de cacao? Estos son dos tipos de semillas de cacao. Utilicé 50 kilos de cada. El cacao que ven de color más blanquecino es un cacao que está estropeado, eso me lo cedió la cooperativa. Y el otro es un cacao pues magnífico, ecológico además, una maravilla, que mientras ponía a veces pues también probaba, pero todo pues gracias a la colaboración de los agricultores, pues, fantástico. En relación a esta serie de intervenciones, pues me llaman del Centro Cultural El Tanque, aquí en Tenerife, para también elaborar una pieza in situ. Aquí tuve más tiempo, pude tener varios días para elaborar la pieza y me interesaba el tema de tratar el tema de la importancia que tiene el maíz y que ha tenido el millo, mejor dicho, aquí en Canarias, sobre todo después de la posguerra, que fue un alimento esencial que, bueno, ayudó a paliar la hambruna que se pasaba aquí, sobre todo en las Islas Canarias. Esto es millo tostado en diferentes tonalidades, simplemente es el tipo de millo paletudo que hoy en día se importa como alimento para los animales, pero es que se importa de Argentina casualmente, ¿no? Como en la época, gracias a Argentina que también mandaba millo, pero para consumo humano, ¿no? Entonces me parecía significativo que fuese una variedad argentina. Fue casualidad, pero... Elegiste la moneda, ¿no? Sí, también aludiendo a esa época, ¿no? Y bueno, tampoco... No sé si tú querías que hablase más de toda la obra. De todo, sí, un poco de todo, y luego si quieren ya cada uno pues pregunta. Sí, si quieren cualquier cosa que quieran preguntar. Por último, y no es que se desarrolle ordenadamente, algunas piezas se solapan con otras, pero esta es como la obra más reciente de una exposición individual que tuve en el SAC, la Sala de Arte Contemporáneo de Tenerife, pues en el 2016, hace bastante poco, se clausuró en noviembre. Aquí, bueno, pues creo que hay una vuelta al dibujo, pero pues a una escala diferente, y básicamente la idea principal de esta exposición es jugar con esa doble cara, esa doble lectura que puede tener todo este discurso o todas estas prácticas, ¿no? en las que trato de profundizar, ¿no? De estos nuevos métodos de producción de alimentos y la modificación genética de las semillas y la especulación con las mismas, ¿no? En esta exposición pues realizo esta intervención de 500 piezas de diferentes frutas que, bueno, de una manera representan como serían representativas en ese mercado de los productos transgénicos, de los alimentos transgénicos, como es el pepino, el tomate, la papaya y el millo, el maíz. Aquí, pues, bueno, hago un uso de un lenguaje un poco más austero, más sombrío, ya no tan colorista, y sin embargo, pues, mi intención es jugar con el cambio de luz. Esta exposición estaba temporizada y se apagaban y encendían las luces ultravioletas o la luz natural de la sala cada cierto tiempo para poder ver las dos lecturas. Y esas piezas que aparecían en la instalación de la entrada aparecen ahora dentro en la sala interior, pues abiertas y acompañadas de una serie de ilustraciones de botánica en las que hago alusión al nombre industrial que tienen
esas semillas, si las vas a buscar por internet, porque se venden, ¿no?, online, puedes encontrar su nombre que dista mucho del nombre científico, pues un nombre comercial, ¿no?, como en esta lámina de los pepinos, por ejemplo. Y creo que aquí llego al final, entonces, pues eso es todo. Hasta aquí. Muchas gracias, Luna. Gracias. Bueno, ahora me toca a mí, como moderadora, ¿no?, un poco de la mesa, invitar a si a alguien le apetece preguntar algo, comentar algo. Bueno, a mí me parece, si quieren yo rompo un poco el hielo, me parece maravilloso escucharlas a las dos, porque además las dos son dos artistas que me admiro profundamente, ¿no? Yo he apuntado un par de cosas que a lo mejor les apetece comentar. En el caso de Marta, hay una cosa muy bonita, ¿no?, que tú dices, que es crear una realidad propia a través del color, cómo tú funcionas con el concepto de ir creando realidades propias. Y en el caso de Luna, a pesar de esa preocupación por el mundo industrializado que devora el alimento natural y el alimento fresco, por así decirlo, para convertirlo en alimentos transgénicos, cómo después también eres capaz de crear una obra llena de belleza y de resonancias estéticas. Entonces, pues cada una si quiere comentar algo al respecto. Era Marta. Bueno, y una cosa que me parecía interesante también de Marta. Marta lleva muchos años en el taller de la Regenta, en el DEAC, en el Departamento de Actividades Pedagógicas de la Regenta, y el hecho de trabajar con las manos, con los dedos, es una cosa que además tú pones muchísimo en práctica, ¿no?, con los chicos que van a los talleres, y me parece que también es interesante que un poco hablar quizás de esa faceta gestual de tu arte. Sí, yo pienso... Dejamos que Luna coja... ¿Sí? Dejamos que Luna vaya cogiendo resuello. Yo pienso que para mí es muy importante el gesto, ¿no? O sea, tanto el gesto como la textura, ¿no? Siempre utilizo las manos, sobre todo en esas primeras pinceladas que doy. Pinceladas no, o dedadas, porque en cierto modo lo que hago es recrearme en esa pintura. Me encanta el contacto de la pintura con las manos, me parece que esa plasticidad es maravillosa. Y el rodear esa superficie que en un momento determinado puede ser blanca o puede ser de cualquier color, porque a veces utilizo otras piezas, otros cuadros, pero eso va componiendo esas capas, o sea, a través de veladuras es con lo que se va conformando la obra mía. O sea, una obra, si la ves aparentemente parecen pues 4 rayas, ¿no? Pero si te fijas bien y si la analizas o te acercas un poco, te das cuenta de que son capas. O sea, el cuadro puede aparecer, o sea, acuérdense del auditorio, ¿no? Empezó amarillo y cómo terminó la pieza, ¿no? O sea, siempre empiezo, incluso se lo decía a Luna esta tarde, ¿no?, contando, empezaba siempre por colores que no me gustan, o sea, o que no uso como para finales de obra. O sea, a veces me obligo también a pintar con colores que no me gustan. O sea, a mí me encantan los azules, los verdes, los lilas, y de repente un día digo, pues ahora lo pinto de amarillo, y me obligo. ¿Por qué? Porque me parece que es un ejercicio bueno para el Alzheimer, sobre todo. Pero te obligas porque luego lo vas a ir tapando con otras capas, claro. Sí. O sea, sí, pero ese que vaya apareciendo eso como debajo, ¿sabes? Pero que se entrevea sutilmente, ¿sabes? Que no sea una cosa como demasiado... No vayas solo a poner lo que te gusta, sino que debajo hay otras Que historias. también hay otras cosas, ¿sabes? No sé. Serán manías de cada uno, ¿no? No, pero es curioso, ¿no? Porque había también, por ejemplo, antes cuando hablábamos de la obra de Marta Mariño, ¿no? Esa forma que tiene ella también de establecer veladuras y debajo aparecen las letras, o aparece una pieza de una fruta. Es curioso cómo hay, en tu caso, la necesidad de la textura. Además, yo que he tenido la suerte de ver tus obras muy de cerca, son un proceso milimétrico.
la cantidad de trabajo que tiene cada una de las obras. Y se ve perfectamente la huella, o sea, me quiero dejar esa huella, ¿sabes? Es adrede, o sea, me gusta dejar esa mano, o sea, el rastro lo ves perfectamente, o sea, tú pondrías tus dedos y coincide que si arrastras esos dedos es una pincelada, ¿no? O sea que... A mí me parece muy interesante. Y luego Luna, pues no sé si... Bueno, yo estoy hablando porque para romper el hielo, pero yo espero que alguien pregunte. La gente hoy. Si alguien quiere preguntar algo. Pues Luna, no sé, tú sí... Una de las cosas que me parecía interesante también de Luna era la idea de cómo ese proceso tan meditado, ¿no? De la producción, cómo está fijado... esos cuadros de la fruta envasada, del alimento muerto por asfixia, que son unas piezas de pintura magnífica como pintura, pero que luego cuentan mucho más de lo que hay a simple vista. Entonces, esa preocupación, ¿no? Sí, a ver, la preocupación en realidad nace de unas circunstancias personales y el entorno en el que me rodeaba en aquel momento, hace unos cuantos años ya. Pues ya te digo, unas circunstancias personales de salud relacionadas con salud me hicieron cambiar mi forma de alimentarme y mi forma de ser más consciente o de preocuparme un poco más de toda de lo que nos echamos a la boca a diario y bueno, ser un poco más consciente y ver que realmente existe pues una industria bastante que se contradice, ¿no? O sea que y me parece un discurso que me interesa y que es un tema que me interesa personalmente y bueno, se ve reflejado. Una cosa que me parecía también muy interesante era como en cada país en los que tú tenías la estancia, luego para plantear el comercio de la quinoa o del cacao, por ejemplo, o del millo aquí, planteas la moneda del país que la compra, ¿no? O sea, no es la moneda del país que la cultiva, sino del país que la compra. Sí, al lugar a donde se va, ¿no? Un poco a donde acaba ese producto, ¿no? A donde se exporta. Sí. Y lo que comentaba antes, ¿no? Como pues los países con mayor poder adquisitivo acaban disfrutando de los bienes naturales tan ricos y tan especiales que poseen, pues que producen otros países. Yo lo que comentabas de la quinoa, que era imposible conseguir. Era muy difícil. Era increíble. En el mercado, incluso el gobierno de Bolivia concede un subsidio prenatal a las mujeres que están embarazadas, que van a ser madres, y les proveen de quinoa durante ciertos meses de una cantidad determinada para asegurar su alimentación apropiada. Y ellas lo venden en el mercado negro porque les sacan muchísima rentabilidad. Con igual medio kilo de quinoa pueden comprar 3 kilos o 4 kilos de fideos o de arroz de otro producto que tal vez no sea tan nutritivo ni siquiera tiene ninguna, seguramente es importado, pero que pueden alimentar a lo mejor a más gente, ¿no? Su familia o... Por eso como que desaparece. Te lo encuentras en los supermercados, en un formato comercial, empaquetado y tal, pero no en el mercado habitual al que van normalmente las personas a comprar. A un precio desorbitado además. Me imagino, ¿no? Pues si está en mercado negro no es asequible para la mayoría. Eso ya da un límite nuevo, ¿no? Al dinero. A ver, Ramiro. Hola. A mí me gustaría preguntarte, Luna, porque me ha llamado la atención al ver como la obra, me ha llamado la atención el paso que has hecho en el trabajo, que no sé si en realidad ha sido tan brusco como se veía en las fotos, entre lo que es la parte de pintura y de repente
hay un salto hacia otras cosas, ¿no? Que no solo es una cuestión técnica, porque a la vez que o sea, mantienes un poco el tema, porque al fin y al cabo te estás interesando también en las dos cuestiones, te interesas por el tema de la alimentación y tal. Pero en la pintura a mí me gustaba el punto que tenías de plantear los cuadros de las verduras esas empaquetadas y tal, como si fueran bodegones, que son el clásico del still life y tal. Entonces tenía como un juego con lo pictórico ahí que me parecía que tiene un planteamiento distinto de lo otro, donde hay ese juego con la tradición del arte desaparece, y entonces de repente aparecen otras cuestiones que, por ejemplo, tienen que ver con la relación del arte, de la alimentación con el dinero. Pero claro, además trabajas con el propio producto y haces como unas interacciones distintas. Entonces, no sé, también la última obra parece que alude a otras cuestiones porque habla de la tecnología. Entonces la tecnología también aparece en la forma de exponer la obra mediante esas pinturas fluorescentes que pone. Fotoluminiscente. Y entonces hay como cuestiones diversas que parecen estar... Me gustaría que comentaras un poco el tránsito, como además también dijiste al principio que a ti te gustaba pintar, que te sentías ahí cómoda y tal. ¿Cómo fue ese tránsito a ese otro tipo de cuestiones más abiertas? Pues, como comentaba antes, realmente no ha sido una evolución tan ordenada. Se han solapado las investigaciones por una parte y por otra. El tema del abandono de la pintura un poco, pues ha sido por una cuestión, pues ¿cómo decirlo?, de mi propia impronta, de llevar muchos años pintando y sentirme un poco atascada en esa esquina segura, no encontrar una motivación para seguir continuando con esa, ni con la serie ni con el lenguaje pictórico. Me sentía más atraída por piezas a mayor escala, por salirme del formato del lienzo. Me estaba llamando la atención también el tema tridimensional de la escultura, de otra forma de comunicar. Y sentía que se me estaba quedando un poco limitada la pintura y ha ido derivando pues a este tipo de piezas. No sé, aún no he encontrado una relación así determinante solo en el discurso, como dices tú, pero un poco, pues no sé, yo tampoco, tal vez necesite un poco más de tiempo, de trayectoria para averiguar por dónde van los derroteros. Como te comentaba antes, en una conversación personal, como no le debo nada a nadie, un poco en este sentido, en el terreno de la profesionalización en el arte, pues debido a que no como de ello, tristemente, o sea, me gustaría, pero como también vivo de otras cosas, o me gano el pan con otras cosas, tengo la libertad de hacer lo que me apetece. Entonces, un poco ha sido seguir un poco mis inquietudes sin tener miedo pues a que, no sé, que de repente fuese tal vez una obra tan ecléptica, ¿no?, que de repente no se identifique el autor que hay detrás o la autora que hay detrás. Pues un poco esa libertad, haciendo uso de esa libertad, me he permitido las licencias que he querido. Un poco eso. Bueno, yo quería preguntarle, yo quería que me hablaran un poco de Las Palmas dentro de esta obsesión mía
por establecer así como diferencias dialécticas, porque en esta mesa redonda suya yo creo que posiblemente una de las palabras, y bueno, ahora esta intervención última tuya en este sentido ha sido como muy paradigmática, una de las palabras que más se ha repetido es personalmente, ¿no? Es decir, tanto el otro día como ahora parece que estamos hablando casi constantemente de poéticas personales, de planteamientos en absoluto autorreferenciales, pero sí con una lógica interna y, bueno, como tú decías, de gozar la libertad de que, bueno, tu propia obra o bueno, Marta también lo decía, ¿no? Es decir, yo siento esta necesidad, siento esta otra y tal. Sin embargo, en las mesas redondas en las que han estado artistas, bueno, de esta parte del charco, ¿no? En la primera era constante la referencia a la generación, ¿no? Es decir, en los 80 pasaba no sé qué, es decir, había una clara sensación de transversalidad en el que había una década y una generación que había marcado muy profundamente a un conjunto de individuos que hablaban casi constantemente en plural, ¿no? Es decir, en los 80 en Canarias sucedían y en la del otro día era, bueno, ya claro, era como la apoteosis de la referencia en el grupo, porque claro, es un conjunto de gente que se pinta a sí mismos, tienen como un grupo muy... Es decir, son referencias los unos para las otras de una forma muy, muy manifiesta y claro, constantemente estaban hablando de sus mutuas influencias, sus decisiones colectivas, su evolución y tal. Entonces, quiero decir que esto ha sido sencillamente una cuestión así por la selección de los participantes, o sí que creen que Las Palmas tiene una atmósfera más individual o individualista o más disgregada o son cosas mías esta lectura de que aquí hay como una mayor obsesión por establecer cuestiones transversales o de grupo y allí sin embargo hay una mayor disposición a desarrollar poéticas personales más o menos independientes o no. Contesto yo, ¿verdad? Como portavoz del grupo. Como portavoz del grupo. Bueno, un poco me hago eco de lo que comentábamos el otro día también, Ramón. Yo creo que, bueno, no sé si me equivoco al comentarlo, pero yo creo que hay una diferencia importante que se establece a partir de la creación en Tenerife de la Escuela de Bellas Artes. Me parece que eso marca una idea de grupo, de pertenencia a un lugar, de referencias a un maestro, a varios maestros, mientras que en Las Palmas se ha trabajado más por libre, independientemente de que son artistas, en este caso, que han estudiado en la Facultad de Bellas Artes, aquí o en otros lugares, ¿no? Pero hay yo, por lo menos eso es lo que yo viví desde el principio aquí, cuando venía para acá, tenía una sensación de que había grupos que se sentían además muy cómodos unos con otros, mientras que en Las Palmas era un poco el sálvese quien pueda y que afortunadamente se ha ido cambiando a una mentalidad mucho más también de colaboración y de equipo, pues el grupo Artemisia, por ejemplo, con el tema de la visibilidad femenina, el tema de la ICAP que antes comentaba, ¿no? La creación de la Asociación Insular de Artistas Plásticos, que tienen una cantidad enorme de socios y han hecho una labor importante con el tema de las aduanas y demás. Es decir, no son grupos, digamos, a nivel estético, no hay una referencia estética como ocurre aquí cuando hablamos de la referencia a la Escuela de Bellas Artes, pero sí hay una pequeña referencia a la pertenencia al grupo. Ahora, la sensación que yo tengo es que la idea de entenderse como generación o de entenderse como un grupo determinado está mucho más asentada aquí por razones obvias, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay no hay necesariamente una disgregación de los artistas en Gran Canaria o en Las Palmas,
solo que no a nivel estético. O sea, creo que los artistas se juntan en un periodo post-formación, en el que ya no tienen las influencias que pueden tener durante el periodo formativo de la facultad, que tal vez eso haga que también a nivel estético haya un cierto diálogo, que haya una cierta similitud o afinidad, ¿no? Una afinidad. Una búsqueda de... Creo que las relaciones se establecen cuando ya los artistas tienen un poco más su línea definida y se establecen por necesidades obvias, como es compartir un estudio o verse en las inauguraciones o ser amigos, simplemente. Y por eso pienso que a nivel, pues eso, discursivo o estético, pues no hay un... Sí está disgregado, sí hay como diferentes... No, pero yo también pienso, Luna, por ejemplo, los estudios de la Regenta o el espacio que ofrece el espacio que ofrece el CAN, los estudios de la Regenta, lo de los artistas eso de ha producción. contribuido Eso ha contribuido a que la gente dialogue más, a que claro. gente como tú, ¿sabes? Que haya también más unión a nivel de artistas, ¿no? Yo creo que sí. Hay piña, pero Yo no creo que a sí. niveles como habla Ramón. Pero no como aquí, yo creo que también es lo de la historia de la facultad, yo estoy de acuerdo contigo también, ¿no? El hecho de tener aquí facultad hace que la gente sea más piña, o sea, porque efectivamente... Bueno, de hecho tú has vivido, Marta, que nosotras empezamos a trabajar más o menos al mismo tiempo, has vivido lo que fue al principio en Las Palmas, la gente de nuestra generación, que para organizarnos y hacer exposiciones y tal era muy difícil, o sea, ahora ya es muy fluido y efectivamente... los estudios de la Regenta, por ejemplo, han ayudado muchísimo. Los estudios de artes y oficios ayuda, también. O sí, sea, sí. Es decir, hay una serie de cosas que han ido ayudando a que haya más noción de grupo. Pero para la gente de una generación determinada, fue al principio era muy difícil establecer lazos. Conexiones, nosotros, O sea, por las ejemplo, conexiones podían ser personales, ¿no? Pero lazos a nivel profesional eran más lazos a nivel difíciles. profesional, nosotros, por ejemplo, en ICAP, ¿no? De la cual ahora mismo no soy miembro, pero sí fui de los primeros, o sea, cuando nos reuníamos, éramos un grupo de amigos y nos reuníamos ni siquiera como asociación, o sea, nos reuníamos como colegas que iban a pasar el rato a casa de Ulises. Y tenía una casa en Vegueta Vieja y nos reuníamos ahí, pues, yo qué sé, llevábamos comida, llevábamos unas cervezas, nos reuníamos, veíamos lo que estaba haciendo cada uno, pues vamos a inventarnos un proyecto y nos inventábamos cosas. Y ahí salían cosas, o sea, conocías otros artistas, o sea, venía gente de ingenio, de montón, ¿sabes? Yo qué sé, la verdad es que estaba bien, ¿no? Hasta que de repente aquello se empezó como a institucionalizar y aquello para mí cambió, o sea, ya no era un grupo de colegas, un grupo de amigos que nos reuníamos, que teníamos diferentes opiniones, debatíamos cosas, lo que estaba pasando, los periódicos, yo qué sé, ¿no? Y aquello se cambió. Perdió el frescor, entonces, ¿no? aquello fue como una dejadez, que se quedaron allí el secretario, el no sé qué, y aquello no funcionaba para nada, y ahora lo ha retomado otra vez una gente que, bueno, yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero cada uno es libre, ¿no?, de estar en la formación que quiera, ¿no? Que están haciendo una labor ahora, pero por ejemplo, bueno, a nivel hacen una labor buena, pues, de legalizar, o sea, de lo que es los huecos legales, ¿no? El tema de la aduana. Sí, el tema de las aduanas. O sea, luchando por quitar trabas aduaneras. Es decir, no es tanto una combinación estética, sino una combinación práctica, ¿no? En ese sentido ha derivado de una idea que originalmente era... Pero yo quería decir que esos grupos al final sí han creado posibilidades para que la gente dialogue unos con otros. No, sí, totalmente. Pero que nunca se podrán comparar a la empatía que existe pues entre gente que ha compartido años de facultad, lógicamente. Claro, que compartes años de facultad, compartes años de piso, de convivencia. ¿sabes? Es que la universidad, los estudios... Yo creo que crea... Era mucho grupo, claro. Yo creo que sí. Un poco era la idea esa de... Vamos, que te hemos respondido más o menos, ¿no? Sí, ampliamente. Ampliamente. Es cierto, Ramón, que el otro día, y Ramiro, ¿no?, que lo hemos comentado el otro día, que el discurso que tenemos, o como me comentabas tú, parece que el discurso que tenemos cuando trabajamos más en Las Palmas es diferente. También es verdad que hay la disponibilidad de los centros es muy distinta.
No sé, yo creo que es una sociedad básicamente muy diferente. Es decir, el tema del puerto en Las Palmas ha hecho que seamos todos como un poco sálvese quien pueda también, porque es más rápido. Yo trabajo aquí muchísimo y la verdad es que trabajo muy a gusto. O sea, me gusta más trabajar aquí porque me siento más agasajada, es la palabra, arropada. Porque en Las Palmas un poco el buscarse de alguna forma las puertas abiertas son más difíciles, ¿no? A niveles institucionales. No sé, que también aquí el hecho de que los lugares, los establecimientos donde hay exposiciones estén coordinados o dirigidos por personas que han tenido también estudios de bellas artes, es decir, que hay una empatía que hace que sea más grato y más agradable trabajar en aquí. A mí por lo menos me lo parece, ¿no? No quiere decir esto que no me gusta estar en Las Palmas, pero sí es verdad que son conceptos muy distintos de ciudad, ¿no? Y de sociedad, son muy diferentes. Es verdad que la facultad sin duda puede ser seguramente muy determinante a partir de la generación de finales de los 90, pero toda la generación de los 80, los Luis Palmero, Pepe Herrera, Medina Mesa, Matallana, Adrián y tal, eran gente como con una voluntad de cohesión casi programática o como conciencia de grupo, y todo eso es prefacultad, ¿no? Sí. Que era un poco quizá pero a lo mejor no es preuniversidad, porque es verdad que incluso la generación de los 70, que sí que en Las Palmas sí hubo una generación así como los Alzola, Juan José Gil, no sé, la época de que Otero era el director de La Regenta y tal, sí había como un cenáculo más definido, ¿no? Si no a lo mejor un grupo cohesionado, pero sí que habría más sensación generacional. Pero es verdad que seguramente también parte de la Universidad de Laguna, o sea, también parte de la época que están aquí, claro, en la Conca, o sea, que es incluso prefacultad de Bellas Artes, pero a lo mejor no preuniversidad, porque sí que es cierto que coincidieron. Es que coincidieron aquí todos, porque eran Juan Hernández, Juan José Gil, Fernando Álamo, todos eran pintores que trabajaban con el Conco, con la Conca, o sea, tuvieron ese punto ese inicio. Y de hecho el nombre de Generación de los 70, que como todos saben fue puesto por Fernando Castro y fue muy protestado por los propios artistas porque no querían ese título, esa etiqueta de generación. Pero al final sí es verdad que ha sido una generación determinada, un grupo. Lo que pasa es que yo también pienso que la generación esa de los 70 ha durado. Y duró los 80 y los 90, ¿sabes? Bueno, que dieron con una época en la que había mucho dinero a nivel institucional. Exacto, para hacer y entonces claro. Tuvieron mucho poder. No dejaron que comiéramos los de los 80 para nada. No nos dejaron ni las migajas, ¿sabes? Y eso también hace que cada uno búscate la vida como puedas, ¿no? Yo pienso que también es un poco así, ¿no? Bueno, es que la mayoría de los 80, además, Ángeles, se buscó la vida como profesores, o sea, tienes un Luzardo, un Augusto Vives, un montón de gente, estamos, yo misma, trabajando en La Regenta, todos nos buscamos las papas fuera del arte, porque veíamos que del arte no íbamos a comer en la vida mientras los de los 80 no se murieran. De los 70. De los 70, perdón. Pero era un poco así, era un poco así, o sea, no íbamos a heredar la tierra, nunca. Sí. No, pero y de hecho es hoy y tampoco, o sea. Bueno, es que ahora ya nos han cogido la generación siguiente. Nosotros somos una generación como yo decía, ahora se han apoderado de ICAP. O sea, ¿sabes qué? Pero no sé, pero es cierto, y cuento una anécdota, que un poco por darle la razón a Marta, ¿no? Y mira que tengo buenos amigos ahí, o sea, no yo también, pero eso no quita. Cada uno me parece fantástico. Pero es verdad que hubo un momento en que la institución pública, es decir, el Gobierno de Canarias, sobre todo que eran los que en su momento repartían las becas y tal, se daba mucha facilidad a la gente de los 70. Yo tuve una beca para hacer un año en Londres, ¿no? De arte contemporáneo. Y la verdad es que fue una cosa, fue un año que tuvimos la suerte, Luis Navarro, Juan Fra Ortega y yo tuvimos becas de ese tipo.
Pero de resto era imposible, o sea, de resto yo me acuerdo de gente que tenía unos currículum impresionantes y se presentaban a esas becas y no se las daban porque estaban copadas por los pintores de los 70. Pero pintores que ya tenían sus carreras más que consolidadas, que no les hacía falta esa ayuda económica, y nosotros que estábamos recién terminados la carrera, que estábamos empezando, pues eso, a culminar nuestra formación y buscar la forma de empezar a trabajar, ellos... Y no estoy hablando, quiero decir, a la gente de los 70 que he nombrado, por ejemplo, hoy les tengo un cariño enorme y un respeto enorme, es decir, no tiene nada que ver. Tiene que ver con la idea de que en un momento determinado coinciden gobierno de Canarias, los cabildos y la generación de los 70, todos son de la misma generación, porque además es la primera generación de la democracia que sale y que tiene el poder. Todos eran coetáneos, es decir, Jerónimo Saavedra, presidente del gobierno de Canarias, pues era coetáneo de la gente de los 70. Lógicamente, pues se ayudan lógicamente no debería ser así, pero se ayudan unos a otros. Y cuando surgen los siguientes gobiernos, a nosotros nos cogen ya que se habían gastado todo, como dice Marta, no dejaron ni las migajas. Y entonces nos ha costado mucho el decir, oye, hemos tenido que hacernos yo me incluyo como agente externo, por así decirlo, pero como crítica de arte, como comisaria. Por supuesto, yo me metí en la universidad, estoy encantada en la universidad dando clases, pero a partir de la formación en la universidad, ¿cuándo puedes empezar, después de no sé cuántos años de tesis doctoral, de oposición y tal, cuando puedes empezar a elaborar también un discurso como crítica de arte, como comisaria? Es decir, que a todos nos ha buscado, nos hemos tenido que buscar una fórmula, como muy bien dice Marta, para trabajar y vivir al margen de las ayudas oficiales, mientras que hubo una generación que fue muy privilegiada. Bueno, cada uno vive lo que le ha tocado, ¿no? No, exactamente, o sea, que yo no es quejarme tampoco, o sea, yo no me quejo de esa historia. Pero yo creo que nos ha beneficiado porque nos hemos espabilado bastante, nos hemos tenido que espabilar bastante y hemos tenido una riqueza de criterio que a lo mejor pues ellos se acomodaron más y en un momento determinado se quedaron ahí y ya está. No, se quedaron ahí, o sea, yo creo que también la evolución fue menos o más lenta, ¿no? No quedan tantos en activo. Como, bueno, tampoco eran tantos, eran... Bueno, de lo que eran, ¿no? De todas formas, yo creo que más que vamos... Posterior y anterior, hay muchos más artistas trabajando que justamente en esa... Sí, pero sí es verdad que hubo un momento, yo me acuerdo que yo decía, a ver cuándo le toca a uno de mi generación dirigir la Consejería de Cultura o dirigir el Gobierno de Canarias y tal, para que nos toque algo, porque me acuerdo que era la sensación de que nunca nos tocaba nada, ¿no? Y recuerdo cosas, eso pues, por lo pronto, pero yo creo que eso fue común a la gente de Tenerife y la gente de Las Palmas. O sea, eso fue un problema que tuvimos todos. Me da la impresión. Un intercambio. Mesas intergeneracionales. Gonzalo González y Juan Copar y decían exactamente todo lo contrario. Es que llegó Momo Saavedra y llegó Manolo Padorno y tal, y entonces inventaron la generación más joven, se puso de moda esto del arte joven, la posmodernidad, entonces cogieron a los 70 y no nos dejaron ni las migajas, pasaron de nosotros, nos envejecieron prematuramente, no teníamos ninguna posibilidad, estaban todo el rato con las becas, que si me voy a Nueva York, me voy a no sé cuántos y tal. Digo, claramente hay que sentar aquí a las dos generaciones y decir, a ver, explíquenos esto. Bueno, yo creo que además, como yo soy una... absoluta, digamos, creyente en lo que son los datos. Si tiramos de hemeroteca, desde luego, de nuestra generación, ninguno fue ni a Nueva York invitado por el Gobierno de Canarias, ni a Caracas invitado por el Gobierno de Canarias, ni nada de nada. Es decir, mientras que ellos tuvieron unas exposiciones mejores o peores en Jerusalén, en la Universidad de Columbia, en tal. Cuando nosotros llegamos... Bueno, mentira. Los murales de las canteras, o sea... Los murales es decir, pagados, todo era... Pagados con una millonada. Pero vamos a ver, es que yo tampoco quiero convertir esto en una diatriba contra la generación de los 70. Me parece que yo me acuerdo una vez teníamos un proyecto con Pedro Denis, Luzardo, Domingo Díaz, Macarena y yo.
y nos íbamos a ir a Miami, invitados a una galería de Charo que... Y total que Charo al final se nos revuelve la cosa, la Charo era un poco, no sé, es muy suya, y entonces la cosa se tuerce. La cosa es que nosotros pedimos una ayuda al gobierno de Canarias, nos dejan el dinero, el gobierno de Canarias, nos pagaban el hotel, el billete, o sea, y la estancia, y conseguimos todo eso, y nosotros éramos todos privados, y total que la Charo que cuando vio que nosotros teníamos dinero, empieza a pedirnos dinero, y nos dice que bueno, que ahora el espacio, que no sé cuánto, que si 500 euros, y nosotros, ¿cómo que 500 euros? Si nos han pagado, nos van a pagar el billete para ir nosotros. Total que al final le dijimos al gobierno de Canarias, señores, no vamos a Miami, quédense con el dinero. Y después nos mirábamos y decíamos, ¿seremos bobos? Porque ella decía, exponen en la calle. Y nosotros, ¿cómo vamos a exponer en la calle? Pero todo era así, aquello era un chiste. Pues devolvimos el dinero y yo creo que hemos sido los personajes más honrados, no, más honrados o más tontos de este país. Devolver un dinero del gobierno que ya está dado, pagado, billete, y que podíamos haber hecho 4 fotos allí, y ya está. Sí. Pero fuimos honrados. Y me alegro, me siento orgullosa. Me siento orgullosa. Pero la verdad que como anécdota es bueno. Y el proyecto era bueno también. Se llamaba En la maleta. Ya, pues porque el arte lo íbamos a llevar. Podían haber hecho una performance en la calle y verán por lo menos. Sí, pero la cosa es que no se podía, o sea, estaba prohibido. O sea, tú imagínate que aquello no era tan fácil. No es tan fácil llegar allí y ponerte a hacer el tonto en la calle. Te cogen los americanos con los palos que dan. No me apetecía nada, la verdad. Pero fue divertido. Pero bueno, sí es verdad que hay una, digamos, una diferencia a lo mejor más generacional que otra cosa, más que de islas, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que en todos sitios cuecenabas, ¿no? ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna cosa más? No. Ustedes se lo estaban pasando en pipa. Enrálense, hablen, o digan algo. Digan algo, sí. Estaban tan muertos de risa. A ver, Ramiro. Sí, como vi que Marta estaba vinculada al colectivo Artemisia, ¿puede ser? Pues, ¿cómo ves la situación de las artistas en el arte canario? Pues la verdad es que es un tema que yo lo veo que por en líneas generales, no sé cómo, si dar la opinión mía personal, a veces me veo como un poco, lo estábamos comentando esta mañana, como un poco confusa, ¿no? Porque a veces veo que caemos un poco también en el tema de por qué una exposición de mujeres. Es que hay exposiciones de hombres. Yo creo que hay exposición de artistas, ¿no? Y artistas somos todos. O somos los que decimos que somos artistas. Después, cada uno después lo juzga, ¿no? Entonces, a veces cometemos ese tipo de errores, ¿no? Yo creo que tendríamos que dejar de esa lucha, aunque está bien, o sea, lo comentábamos con Ángeles, ¿no? Esta mañana, el hecho de que hay un Día de la Mujer, ese Día de la Mujer viene como recuerdo para que no vuelva a pasar, ¿no? De lo que pasó en Estados Unidos cuando se quemó la fábrica de textiles. Pero también llega un momento en que todo eso es historia también, ¿no? Tampoco hay que revolvernos ahí, no sé, yo a veces, pero yo creo que en cierto modo, estadísticamente, la mujer tiene menos representación. O sea, hay estudios y están hechos, o sea que para eso Nira estaría fantástico que estuviera aquí, Nira Santana, porque respondería fenomenal. O sea, yo no me sé las estadísticas oficiales, pero en las páginas web lo tienes, o sea, tú te metes en el CAM, lo que pasa es que hemos conseguido cosas a raíz de las cosas que nosotros requerimos, que comentamos y que estamos luchando, hemos conseguido que por lo menos en centros como el CAM, centros como la Regenta vayan siendo más igualitarios a la hora de exponer tanto arte de hombres como o sea, tantas mujeres como hombres, ¿no? Que sea equitativo, ¿no? Hay estadísticas, sí, pero bestiales además, bestiales. Y es más que hay muchísimas más mujeres
que estudian Bellas Artes y sin embargo después hay más hombres artistas, no se entiende, o sea, hay cosas que no se pueden entender, ¿no? Siempre hay más oportunidades para el hombre y es un poco eso, ¿no? Es que el arte de mujeres es como el arte de mujeres, es que hay un arte de mujeres. Yo no sé que haya un arte de mujeres, o sea, yo me quedo en la duda, o sea, hay un arte... Es que siempre me río porque cuando me dicen, es que el arte de las mujeres es más delicado, les pongo a Judith de Goyanda Holofernes de Artemisia Gentileschi, claro, que la sangre nos salta todo desde el lienzo, y digo, bueno, ahora me dicen si esto es delicado y esto es femenino, es decir, no tiene nada que ver, es arte maravilloso, es pero por eso un cuadro te digo impresionante, que el arte... y da igual que lo haya hecho una mujer, bueno, no da igual, es decir, lo ha hecho una mujer y lo ha hecho una mujer que era una pintora magnífica, ¿no? Que por eso, pero me estaba riendo por eso, porque siempre lo pongo a mis alumnos, siempre digo... Cuando protestan, cuando diga, sale el tema, ¿no? Pero es verdad, o sea, eso es una cosa que está estadísticamente probado, o sea, Nira además está haciendo estudios sobre eso. Y yo creo que estamos luchando y estamos consiguiendo cosas que no se habían conseguido y me parece bien, ¿no? No sé si te he respondido, más o menos, porque es que yo creo que esto es como... no sé, es como dialogar, hablar, y al final nunca llegamos a nada, o sea, no es que no lleguemos a nada, sino que no, hablando no se solucionan las cosas, pero que desde luego estadísticamente el arte, sí, hablando sí se soluciona, pero que me refiero que es poco a poco, ¿sabes? Pero que se van consiguiendo cosas y yo creo que está muy bien. Oye, porque hablar es fundamental. Hablar es fundamental. Que hace sí. que seamos conscientes, dialogar, ¿no?, de las cosas. Sí. Pues yo creo que... si ustedes quieren alguna pregunta más, y si no, pues... como ustedes quieran. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias.